escasa presencia en general del tema americano en el teatro español del Siglo de Oro y, por otra parte, dentro de ese corpus reducido, la abundante presencia de temas y personajes relacionados con las guerras de Arauco. ¿Por qué se escribieron tantas comedias ambientadas en ese contexto chileno? Creo que podemos dar por buenas las razones que aporta Dai. El número desproporcionado de comedias sobre Chile se debe a por lo menos tres factores. Primero, precisamente porque no era un país rico, no se podía culpar a los españoles de estar allí por motivos indignos. Segundo, es la admiración por la heroica resistencia de sus pocos habitantes. A diferencia de México y del Perú, Arauco era muy pequeño, pero presentaba la máxima dificultad a los esfuerzos españoles para incorporarlo dentro del imperio. Tercero, y a posteriori creo que más importante de estos tres factores, las expediciones a esta lejana parte del imperio tuvieron la suerte de ser inmortalizadas por Alonso de Ercilla y por Pedro de Oña en obras del máximo prestigio, la epopeya. Así, los escritores del siglo XVII podían inspirarse directamente en dos famosas obras literarias. Además, parece que la influencia de Ercilla era también indirecta porque aparentemente algunas hazañas y el Arauco domado se escribieron para halagar al hijo del marqués de Cañete, que quedó resentido porque Ercilla no hizo mucho caso de su padre en la famosa Araucana. Bueno, pues sobre este corpus de obras de comedias araucanas, de tema araucano que he mencionado, voy a trabajar estudiando el cautiverio y más concretamente el cautiverio de amor, los casos de cautiverio de amor presentes en estas piezas. Y comienzo con un par de advertencias preliminares. No voy a detenerme en el comentario de las fuentes, de la mayor o menor historicidad de lo que estas comedias presentan, ni me voy a poder dar muchos detalles de la estructura, sino que voy a focalizar mi atención en ese tema concreto del cautiverio. Daré tan solo unas pinceladas mínimas para ir contextualizando mis comentarios. Insisto, los trabajos de Lee, de Lerzundi, pues aportan suficiente información sobre estas cuestiones. Por otra parte, otra idea también preliminar es comentar que en todas estas comedias aparece reflejado un tema general que es el del cautiverio de Arauco. Esa dicotomía entre libertad y cautiverio, entre rebelión y sujeción, está presente como telón de fondo de todas estas obras. La libertad es el valor supremo para los araucanos, caracterizados por su arrogancia, su fuerza, su barbarie, su crueldad y sobre todo su amor desmedido a la libertad, valor máximo para ellos. La muerte con honor, para estos personajes peleando en combate, es 1000 veces preferible a la infamia de caer prisioneros y vivir como esclavos. Y serían muchas las citas de todas estas comedias que ilustrarían, que podrían extractarse y traerse aquí a colación para ilustrar esta cuestión. Simplemente al ir comentando cada una de ellas, pues si tengo tiempo iré mencionando alguna. Bien, empecemos pues por la primera de las comedias. Voy a seguir un orden cronológico al menos de edición, de publicación. No siempre la cronología de la redacción es fácil de determinar. Y la primera sería La belígera española de Ricardo de Turia. Aunque el título de esta pieza pudiera hacernos pensar que la protagonista iba a ser doña Mencía de los Nidos, esa mujer soldada, denominada por los araucanos la belígera española, y que es personaje citado en la Araucana, en realidad no sucede así, pues lo principal del conflicto es el triángulo amoroso formado por Lautaro, Guacolda y Rengo. Es cierto que en la comedia se refiere la actuación heroica de la dama, que detiene la huida de los españoles de Concepción tras el ataque de los araucanos, y su actuación como valeroso caudillo y finalmente gobernadora de la ciudad. Y también hay lugar para el cortejo amoroso que le dedica don Pedro de Villagrán a doña Mencía. Pero, en realidad, insisto, lo que sustenta la acción de esta tragicomedia histórico-novelesca es el citado triángulo amoroso entre los personajes araucanos. Leopolda, dama de Lautaro, es robada por Rengo, lo que atenta contra el honor del primer caudillo que se consume de celos.
Al final, Lautaro muere, con lo que se cumple la maldición profética lanzada por Valdivia, morir este a su vez, que su viuda casase con su principal enemigo, y el desenlace de la acción queda de alguna manera abierto. Guacolda acepta casarse con Rengo, pero por los apartes que va diciendo nos enteramos de que acepta ese matrimonio precisamente para vengar a Lautaro y matar a Rengo. Hay en esta comedia bastantes aspectos interesantes, todo lo relacionado con la muerte de Valdivia y su maldición contra Lautaro, la mujer en traje de hombre, Guacolda disfrazada de español, una serie de sueños, avisos, agüeros, así como de intervenciones sobrenaturales que se producen en el asalto de la Concepción. Aparece la figura de Ponamón y, en contraste, la figura de la Virgen. Un leitmotiv repetido a lo largo de la obra es el de la codicia de Valdivia. También interesa señalar la mención de la prueba del tronco para la elección del toqui. En esta comedia no interviene Caupolicán como personaje, pero hay un pasaje relatado donde se cuenta esa prueba del tronco. Y el tema del amor y el cautiverio, que es el tema concreto que me interesa, se da en esta pieza entre personajes araucanos. Guacolda cae presa 2 veces de Rengo, y no surge en cambio una relación sentimental entre personajes de bandos rivales. Me interesa destacar la utilización de la metáfora de la prisión de amor por parte de Guacolda. Cuando su enamorado Lautaro la libera, Guacolda dice las siguientes palabras: «La presteza y furia brava que mostraste por vengarme, de forma me enamoraba que aunque era para librarme, sin libertad me dejaba. Y así por esta ocasión la libertad con ser bella no estimara mi afición si no viera que por ella vuelvo a entrar en la prisión. Que aunque el alma no salió jamás de ella, aunque se vio el cuerpo preso, ese quiero que sea tu prisionero, pues el cuerpo te agradó». Aquí la metáfora de la prisión de amor dirigida por Guacolda, utilizada por Guacolda, que está enamorada de Lautaro. La prisión física de Guacolda se reitera en el desenlace de la comedia. Cuando Lautaro muere, ella le quiere seguir en la muerte, se va a matar arrojándose sobre una espada, pero 2 soldados españoles, Ortiz y Hurtado, la detienen y quedan impresionados por su belleza. Se quieren acuchillar, disputándose a la prisionera, hasta que don Pedro los detiene y ordena que quede libre. Me interesa de toda esta escena, que es más extensa, la respuesta que da Rengo: «Deja, Guacolda, el llorar, pues tu dueño es tu cautivo». Esta sería un poco la presencia del tema del cautiverio de amor en esta pieza, pero, insisto, centralizada en los personajes araucanos. Si pasamos a algunas hazañas de las muchas de don García Hurtado de Mendoza, bueno, reitero la idea de que fue escrita con colaboración por 9 ingenios. El director, impulsor del proyecto, fue Luis de Belmonte Bermúdez. No es caso extraño en el Siglo de Oro, en el Teatro del Siglo de Oro, una colaboración de 9. Es cierto que es más frecuente la colaboración de 2, de 3, pero existen otras comedias colaboradas, como dicen ahora, de 9 ingenios. Y, insisto, no entro en detalles de publicación en 1622, cómo se originó todo el proyecto, eso queda fuera en este momento. Diré simplemente que la acción de la obra se inicia tras la muerte de Valdivia y la llegada del nuevo gobernador, el mozo don García, y termina con el cautiverio, la conversión al cristianismo y la muerte de Caupolicán. El tema del cautiverio aparece en esta comedia con 3 funciones principales. Ese enfoque general, donde se habla del cautiverio de Arauco por los españoles, no insisto en ello ahora. Algunos episodios concretos de cautividad. En el desarrollo de la acción hay algunos indios araucanos que son apresados y también algunos españoles capturados por ellos. Esto permite que los dirigentes de ambos bandos rivalicen en cortesía al dejar en libertad a los presos. En efecto, Caupolicán y don García rivalizan en una especie de torneo de cortesía de forma similar a como sucede en la historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa, o en algunos romances moriscos, como el célebre Entre los sueltos caballos de Góngora, aludido en su intervención por el profesor Goethe. Si don García